¿Quién irá abriendo camino, forjando mejores destinos con pautas de amor para la humanidad? ¿Quién dirá? Asumo ese reto. Buenas tardes, les dé Dios. Buenas noches, que Dios los siga bendiciendo. Una vez más, un gusto. Es grato poder estar acá juntos en armonía. Quiero felicitarlos siempre por la paciencia, por esa sed de justicia, esa hambre de poder aprender. Estamos en el clímax de nuestro estudio, estamos en la etapa, digamos, ya para culminante. Y esta tarde vamos a estudiar un tópico que se llama la geografía de los evangelios. Cuando hablamos de la geografía de los evangelios, estamos hablando acerca del ministerio de Jesús específicamente, algunos, ¿verdad?, como Juan el Bautista con él. Entonces, vamos a estar abordando primeramente como donde nos habíamos quedado. Los 400 años de silencio vienen y se abren o se rompe ese velo con el anuncio de que iba a nacer Juan el Bautista y también iba a nacer Jesucristo. Dios vuelve a hablar a través de esa forma. Por ejemplo, Isaías lo había profetizado. Isaías había profetizado que Jesús iba a nacer, incluso había profetizado que se iba a llamar Emmanuel o Dios con nosotros. Y Mateo, ¿verdad?, lo confirma el cumplimiento con el nacimiento de Jesús. También Miqueas nos había hablado incluso hasta del lugar donde había de nacer el Salvador. Durante ese periodo, durante el nacimiento de Jesús, estamos hablando que se dio en el tiempo de un gobernante llamado Herodes. Y este Herodes muere básicamente cuatro años antes de Cristo. En ese tiempo, estamos hablando que Jesucristo nació 6 años antes de Cristo. ¿Y usted cómo va a decir cómo es eso? Bueno, es un poco difícil de entender que Jesucristo nació antes de Cristo y después de verdad se data. Quizás vamos a abordar ese tema quizás al final o el otro jueves específicamente. Hay un desfase de tiempo cronológicamente de los años cuando Jesucristo nació. Entonces algunos lo datan que Jesucristo no nació en el año 0 del calendario que nosotros comúnmente manejamos, sino que nació 6 años antes. Y hablando de esos 6 años antes, si Jesucristo nació 6 años antes del día 0 antes de Cristo, estamos hablando que Herodes murió, según los datos históricos, en el año 4 antes, como repito, antes de Cristo. Y quiero mencionar a Herodes porque la Biblia lo respalda, las fechas históricas lo respalda y lo dice la palabra de Dios. Vamos a ver ahora el libro de Mateo más adelantito, ¿verdad?, cuando menciona a Herodes que Jesucristo iba a venir y que venían los magos también, y Herodes se da cuenta. Es este Herodes el que estoy diciendo, Herodes el Grande. Herodes el Grande fue así porque en esa etapa de poder gobernar la Palestina, había una serie de sucesos de disturbios que habían en toda Palestina. Recordemos que se habían roto los 400 años de silencio, Dios no había hablado otra vez, etc. Para poder comprender este punto, podemos decir que Herodes fue una persona que se dio cuenta que Jesús iba a nacer. Y en ese momento, él se da cuenta y entonces quiso matar a Jesús. Vamos a la Biblia para poder comprender mejor. Vamos allá, permítame, vamos a admitir aquí a un hermano o hermana. Vamos a Mateo capítulo 2, versículo 1. Voy a pedir que alguien lo lea. Mateo capítulo 2, verso 1. Mateo 2, verso 1. Amén. Amén. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Interesante. Estamos hablando de este Herodes que muere. O sea, va a morir, estaba próximo a morir, estaba enfermo. Cuando Mateo escribe esto, o cuando Mateo data esto, estamos hablando de que este Herodes tenía unos 70 años aproximadamente, estaba enfermo, pero la hambre de poder gobernar, de tener una dinastía, o sea, él sabía, según los historiadores, que Josefo, un historiador de judío, habla acerca de esto, dice que este hombre estaba enfermo, pero que su hambre y sed de gobernar estaba siempre lúcida.
Y a pesar de eso, cuando se da cuenta que Jesús iba a nacer y se da cuenta que los magos de Oriente iban a llegar, estos magos no dice cuántos magos eran. Primero la escritura no dice si era uno, si era dos o si eran tres magos. Los historiadores creen que estos magos eran de Persia, eran del Oriente, por eso estamos hablando que eran de Persia, y esos eran unos magos que iban de ese lugar. Más adelante, como repito, este Herodes se da cuenta que Jesús iba a nacer y bueno, quiso mandar a matar a todos los niños. Quería, ¿verdad?, matar a todos los niños menores de 2 años. Vamos a ir siempre a Mateo capítulo 2, versículo 5 y después el versículo 16. Mateo capítulo 2, versos 5 y versículo 16. Quien lo tenga puede leerlo, por favor. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Amén. Y ahora el versículo 16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Ahí está. Herodes, como repito, estaba en su etapa terminal, estaba enfermo, pero estaba lúcido porque él quería que una dinastía gobernara, y esa dinastía estamos hablando de sus hijos. Sus hijos son los que quedan después que él muere. Estamos hablando que muere cuando Jesús aproximadamente tenía 2 años. Muere este Herodes. Y era tan bueno este Herodes, porque no era solo cosa mala, hizo de Palestina el centro de adoración religiosa. Y quiero que usted se meta eso en su cabeza, que este Herodes, el que mandó a matar a los niños, el que estaba en contra de que Jesús naciera, este Herodes hizo del templo de Jerusalén como un centro turístico. Y hacía que todos los judíos que estaban dentro de Palestina, como los que estaban fuera de Palestina, ellos pagaron un tributo. O sea, era como una parte turística. O sea, el templo de Jerusalén, este Herodes lo vino y lo hizo como más bonito, lo embelleció e hizo que la gente pagara un tributo para que la gente llegara a adorar ahí a las fiestas, porque los judíos son fiesteros. Perdónenme ahí, ¿verdad?, lo que voy a decirle a ustedes. Los judíos son fiesteros. A ellos les gusta estar haciendo fiestas, fiestas y fiestas. La fiesta de los tabernáculos, la fiesta de la dedicación, la fiesta de la Pascua, la fiesta del Pentecostés, la fiesta de Purim, y podemos ir nombrando fiestas y fiestas, y los judíos son bastante fiesteros. Entonces, este Herodes pensó y hizo del templo de Jerusalén como para que toda la gente fuera a cada fiesta religiosa, pero ellos tenían que pagar un tributo. Y este Herodes hizo teatros, hizo baños públicos, hizo también muchas cosas más, como ahí como un hipódromo para que pudieran haber caballos. Fue un genio este Herodes en el tiempo de Jesús, cuando Jesús estaba naciendo. Pero también tenía en su corazón el deseo perverso de matar a Jesús, y eso ya lo traía en su ADN, o sea, ya lo traía en su sangre. Por ejemplo, mató, según Josefo, un historiador, como les repito, judío, dice en sus libros de antigüedades, dice que mató a 45 miembros del Sanedrín. O sea, mandó a matar a estas personas porque creían que se estaban levantando contra él. Y no solamente mató a estos 45, dice también que mató a 3 hijos de él porque se estaban levantando contra él. Y no solamente mató a los 45 ni a los 3, mató a su cuñado, mató a su esposa favorita incluso. O sea, este Herodes, en el tiempo que estaba Jesús naciendo, también era un tipo bastante como perverso y criminal. Estaba matando a medio mundo. Muere Herodes, y quedan sus 3 hijos, que se llamaba Filipo, se llamaba Herodes Antipas y se llamaba Arquelao. ¿Verdad? Estos 3 gobernaron lo que es Palestina. Quizás les voy a mostrar el mapa para que ustedes puedan verlo. Y estamos hablando de este mapa que tenemos acá para que tengamos una idea. Toda esta parte verde, donde está la manita moviéndose, donde dice Samaria y Judea, toda ese territorio como verde, donde está Samaria, donde dice Judea, donde estoy señalando ahorita, allí se quedó gobernando su hijo llamado Arquelao. En la parte esta como amarillita, donde dice Galilea, y dice Galaad y Perea,
ahí se quedó gobernando su hijo Herodes Antipas, así se llamaba. Y en la parte que dice Iturrea y Cesarea de Filipo, donde tengo la mano ahorita, ahí se quedó gobernando Filipo. Esto es parte de historia para que se da con los acontecimientos de Jesús. Y en Judea, acá en Judea en el sur, este Arquelao tuvo una facultad o tuvo el permiso de Roma para que pusiera a un sumo sacerdote llamado Anás, y que, ¿verdad?, lógicamente después fue Caifás en el tiempo de Jesús. Entonces, Roma permitió que Palestina, todo el territorio que usted ve ahí, viviera libremente religiosamente. Tenían el permiso de adorar religiosamente. No había ese yugo opresor como lo teníamos, por ejemplo, con el imperio asirio, como lo teníamos con el imperio griego, como lo teníamos con el imperio persa, sino que aquí eran un poquito más libres para poder, en este caso, adorar, ¿verdad?, religiosamente, como lo hemos dicho. Nace Jesús y vamos a ver acá los primeros años de Jesús. Estamos hablando que eso se da entre en el 6 años antes de Cristo y 4 años después de Cristo, ¿verdad? Se dan los primeros años de Jesús, y estamos hablando que el nacimiento sucedió a finales de Jesús, sucedió a los finales de este Herodes el Grande, y así, ¿verdad?, podemos decir. Dice este historiador Josefo, dice en una parte, permítanme leérsela: y a medida que abandonaba la esperanza de recobrar su salud, porque ya tenía sus 70 años de edad, se volvió más feroz y en toda ocasión daba rienda suelta a la más amarga de las iras. Esto lo escribe un historiador llamado Josefo, diciendo que Herodes, aunque estaba ya viejo, estaba a punto de morir, ese tenía el deseo de sangre, de matar, y entre esos deseos, ¿verdad?, sabía que estaba amenazado su reino, estaba amenazado todo lo que era la parte de Palestina, y que sus hijos también iban a encontrarse con un famoso Jesús que quería también ser rey. Y así vemos el deterioro de Herodes, produjo, ya acabado en su muerte, la división de sus 3 hijos. Se estaban peleando los 3 hijos en ese sentido. Y Mateo y también Marcos y Lucas a nosotros nos explican un poquito más acá de lo que sucedió. Nace Jesús, por ejemplo, acá donde dice Belén. Nace Jesús en Belén. Vamos ahí, ya leíamos Mateo, ya este versículo ya lo leímos. María y José viajaron de Nazaret. José y María estaban en este lugar llamado Nazaret. Por eso que el famoso dicho de Jesús de Nazaret, así se le llama Jesús, porque él se crió en Nazaret, aunque realmente él nació en Belén. A los 8 días él fue presentado en el templo, como era la parte religiosa de la ley de Moisés. Tenían que circuncidar a Jesús y lo llevan al templo, acá en el punto 2. La familia después teme, ¿verdad?, que represalias de Herodes, de este Herodes el Grande. Entonces, porque saben que Herodes ha mandado matar a todos los niños, entonces ellos deciden huir, ¿verdad?, acá lo que es hacia Egipto, y viven en Egipto ahí hasta la muerte de Herodes. Después ellos, ¿verdad?, la familia regresa a Judea. Aquí vemos el número 5. Acá regresan a Judea para huir, para poder vivir ahí. Pero este Arquelao, este es hijo de Herodes, también era un poquito perverso. Entonces ellos deciden volver otra vez a Nazaret. Estamos hablando ahí, de verdad, que esto sucedió en los tiempos de nacimiento de Jesucristo. Esa fue la parte geográfica. Eso fue lo que vivió Jesús en sus 2 primeros años. Esto fue lo que vivió Jesús en el tiempo, básicamente, de su niñez. Y aquí ya están al costado, están las distancias. Por ejemplo, la distancia entre Nazaret y Jerusalén, ¿verdad? Aquí Nazaret está aquí donde está la manita, el punto 6, hacia el punto 1. Estamos hablando que eran unos 103 kilómetros. Hay un poquito de diferencia. Algunos dicen que son 150, unos dicen que son 130. Estos son aproximados, pero que eran más de 100 kilómetros, que tenían que recorrer.
Y además, entre Jerusalén y Belén era la distancia más corta, eran de 8 kilómetros. Ahora, de Belén para lo que era Egipto, estamos hablando que son 148 kilómetros. Yo sé que ustedes usan el término millas, podemos hacer la conversión por ahí. Este mapa lo van a recibir ustedes y lo van a estar teniendo. Hablamos del nacimiento y los primeros años de Jesús. Estamos hablando que Jesús nace en el tiempo de Herodes el Grande y lógicamente pues vamos a seguir avanzando para poder comprender lo que la Biblia nos quiere decir. Acá nosotros tenemos, aunque quizás un poco distorsionado, este cuadro. Este cuadro corresponde precisamente a lo que es el lago de Galilea. Les voy a mostrar el lago de Galilea para que ustedes se puedan ubicar. Ubican acá donde está la manita del lago de Galilea, al norte. Aquí al costado, en la esquina superior derecha. ¿Lo pueden ver? Sí, ¿verdad? Aquí está el lago de Galilea. Miren. Ahí está. Aquí estoy enseñándolo con la mano. Ahora, voy a avanzar al otro mapa. Acá donde dice Tiberias, que es el lago de Galilea, que tenemos acá las ciudades alrededor. Y de las ciudades más importantes de alrededor tenemos a la ciudad de Nazaret. Y entre la ciudad de Nazaret, aunque no hay registros y aunque no hay datos en el Antiguo Testamento, o sea, en el Antiguo Testamento no nos da una referencia de Nazaret, pero sí nos da mucha referencia de los lugares de las ciudades que hubieron alrededor de Nazaret. Y voy mencionando quizás no todas, pero por lo menos la mayoría. Por ejemplo, tenemos a Joctá. Joctá fue el hogar de Jerú, cuya hija fue Mesulmet. Ustedes ven quién es esa persona. Bueno, esta se casó con el rey Manasés de Judá y también fueron nietos de Josías y se casó con la mujer de Rumá. Vamos al segundo libro de Reyes, capítulo 23, versículo 36. Amén. Amén, leámoslo. De 25 años era Joacim cuando comenzó a reinar, 11 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jehuda, hija de Pedaías de Ruma. De Ruma, ¿verdad? Estamos hablando que esta es la otra ciudad que está después de Joctá, ¿verdad? Y era pues mujer de esta llamada, ¿verdad? Del rey Manasés, o sea, era nieto de Manasés. Estamos hablando que fue en esta ciudad de Rumá. Vamos a otra ciudad que, aunque tal vez no es tan importante para aquí, ¿verdad? Vamos a la ciudad de Naín, aquí abajo donde tengo la manita. La ciudad de Naín. Y en la ciudad de Naín, usted va a recordar, fue donde Jesús resucitó, ¿verdad? A un joven. Vamos a Lucas, capítulo 7, verso 11 al 17. Lucas 7, 11 al 17. ¿Qué queremos ver con esto? Bueno, queremos ver la parte donde Jesús se crió. Recordemos que Jesús nace, que Jesús tiene que huir a Egipto, pero cuando vuelve de Egipto, quiere regresar a vivir en Judá, Belén, pero no puede porque Arquelao está ahí, el rey gobernante, y se van para Galilea, se van para la parte de Nazaret. Entonces, ¿por qué estamos mencionando estos lugares geográficos? Bueno, Nazaret fue un lugar donde Jesús se crió, donde Jesús permaneció, donde Jesús vivió y también tuvo su parte importante en el ministerio. ¿Quién quiere leer esos versículos? Lucas 7, 11 al 17. Amén. Amén. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que le llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó él, que había muerto, y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Excelente, ¿verdad? Bonita es esa porción de la escritura y nos muestra ya Jesús ya de adulto.
Acá, ¿verdad? Estamos hablando de ya Jesús adulto, cuando empieza el ministerio, en este lugar llamado Naín, cerca de Nazaret. Y arriba al norte tenemos otra parte, otro lugar que se llama Caná. Y usted lo va a recordar, no lo vamos a leer el versículo, pero estamos hablando de uno donde Jesús realizó su primer milagro, acá en Caná. Y estamos hablando de las bodas de Caná, y eso está registrado pues en Juan capítulo 2, estamos hablando, ¿verdad? Allí que fue en Caná. Entonces, en toda esta parte de estos lugares tenemos, por ejemplo, a Endor, tenemos, por ejemplo, a Tiberias, tenemos a Gel-Hazer. Son lugares que tienen registro bíblico. Por ejemplo, Endor, acá en la parte sur, si usted puede verlo acá donde estoy con la mano, Endor fue el lugar donde Saúl consultó a la divina, y esto está registrado en el primer libro de Samuel, capítulo 28:7. Aquí en la ciudad de Endor, estamos hablando que el rey Saúl viene y consulta a esta adivina en el primer libro de Samuel, capítulo 28:7. Entonces, todos estos lugares que están aquí alrededor, aunque Nazaret no fue un lugar que he mencionado en el Antiguo Testamento, los lugares cerca en el Antiguo Testamento sí, ¿verdad?, tienen un lugar de importancia en la Biblia. ¿Quién tiene el primer libro de Samuel 28:7? Yo no. Amén, veámoslo. Dice, entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí una mujer de Endor que tiene espíritu de adivinación. Exactamente, ¿verdad? Estamos hablando de esta ciudad. Entonces, Galilea, ¿verdad? Perdón, Nazaret y sus alrededores. Este fue, digamos, el lugar donde Jesús se crió, donde Jesús hizo su ministerio importante, realizó su primer milagro, y tenemos otras ciudades que están alrededor que fueron, digamos, importantísimas. Vamos a ir avanzando. Tenemos la peregrinación del templo, y esto está registrado en Lucas capítulo 2, versos 41 a 51. Estamos hablando de cuando Jesús, pues, siendo aún un adolescente, va a lo que es al templo. Vamos a leerlo para tener la idea, pero quiero que veamos el recorrido que Jesús hace de Nazaret hacia lo que era Jerusalén. Y pudo haber tomado dos rutas. La ruta roja, que está señalada aquí, que era el camino para evitar con los samaritanos, ya que siempre había como un conflicto, como lo habíamos mencionado en la clase pasada, había un conflicto entre ellos, y todavía se estaba dando y se daba en ese tiempo con Jesús. O posiblemente la ruta de las calzadas romanas, que era, digamos, la parte más directa. Y aquí vemos dos flechas verdes, que estamos como que va y regresa, y esto es así, va y regresa. Entonces es porque es cuando dejan solo a Jesucristo. Veamos la escritura, Lucas 2, 41, 51. Amén. Amén. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces se les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, que estaba sujeto a ellos y a su madre, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y Jesús crecía en sabiduría y también en gracia y en estatura para con los hombres. Y es interesante ver que ellos hacen ese recorrido
al templo. O sea, eso era de ley de todos los judíos, estando cerca de Jerusalén, ir al templo a cualquiera, ¿verdad? Estas fiestas que hemos mencionado, la fiesta de Pentecostés, bueno, Pentecostés no estaba, la fiesta de los tabernáculos, estamos hablando de la fiesta de Purim, la fiesta de Purim es cuando ellos son liberados, ¿verdad? Que en Esther, cuando pues iban a ser aniquilados, pues, y gracias a que Esther intervino, ellos son liberados. Entonces hicieron esta fiesta llamada de Purim, la fiesta de las luces, la fiesta de los panes. Entonces era como algo de ley que ellos tenían que viajar siempre donde estuvieran, ya fuera del territorio de Israel o dentro del territorio de Israel, aunque vivieran en la parte de los interiores, tenían que ir al templo. Y así hizo Jesús a sus 12 años. Vamos a parar quizás acá no de refrigerio todavía, ni de break, sino que voy a hacer una pregunta acerca de los años de silencio de Jesús. Porque nosotros tenemos acá, hermanos, estimados hermanos y colegas y consiervos en el Señor, un registro bíblico de lo que acabamos de ver, de los nacimientos de Jesús hasta esta etapa de los 12 años. Pero hay un silencio bíblico desde los 12 años hasta los 30 años, que Lucas nos lo vuelve a recordar más adelante, cuando Jesús empieza su ministerio. Y acá, ¿verdad?, nosotros podemos ver qué pasó en esta etapa de los 12 años a los 30 años. Entonces, ¿qué hizo Jesús durante todo ese tiempo? Algunos que son escépticos, o que no creen en Dios, que no creen en Jesucristo, o algunos, ¿verdad?, que son ateos, empiezan a inventar cosas, empiezan a decir que Jesucristo se fue a la India, estuvo con Buda y estuvo sentado allá con la panza allí, ¿verdad?, pensando así con las manos, y que Jesucristo estaba allá pues, de esa forma, ¿verdad?, con Buda. No tenemos, hermanos, un registro bíblico de lo que Jesucristo, ¿verdad?, hizo en esos años, pero podemos inferir, podemos deducir, los judíos tenían la práctica de poder ser criados siempre por estas personas religiosas. Tenían que poder estar siempre en el templo aprendiendo, porque eso Jesucristo se quedó en el templo, discutiendo con los escribas, discutiendo con los fariseos. Entonces Jesús pudo pasar mucho tiempo de su juventud en el templo. Además, era como tenía que practicar la parte del Shema, que está permítame, Deuteronomio capítulo 6, versículo 1 al 9, lo vamos a leer. Amén, hermano. Léalo, por favor. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó, que os enseñase para que los tengáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye, pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra, que fluye leche y miel, Dios multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Una de las cosas de la crianza de los judíos, gracias, es estar repitiendo todas estas cosas todos los días, dice. Parece un poquito aburrido. Imagínense repetir el versículo 4, que se conoce como el Shema. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y lo vuelven a repetir. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová
y esto lo hacen todos los días. Y dice que no solamente practican esto, dice que ataban todas estas palabras en sus mantos, las pegaban en los postes, en sus casas. Entonces, de los puntos que Jesucristo pudo estar haciendo es siempre estar aprendiendo acerca de la ley de Moisés, acerca de los escritos antiguos y estar siempre, ¿verdad?, empapándose con todo esto. Además, el papá era carpintero y en ese entonces la ciudad donde ellos vivían, en Nazaret, había sido destruida por los conflictos que habían ahí con Herodes. Entonces, reconstruyeron la ciudad de Nazaret. Entonces, ¿verdad?, segundo punto, pudo ser que Jesucristo, ¿verdad?, estuvo con su papá, pues trabajando en la reconstrucción de la ciudad allí cerca de Nazaret. Entonces pudo haber trabajado en todo ese tiempo, en el oficio de la carpintería. También tuvo, pues, ya hemos dicho que estuvo, número uno, aprendiendo acerca de la ley de Moisés, estuvo yendo al templo, y punto número dos, pudo trabajar secularmente con su padre en la reconstrucción de la ciudad de Nazaret, ahí en ese tiempo, cuando Jesucristo vivía, en el oficio de la carpintería. Y también creciendo en estatura y creciendo en sabiduría. Entonces, esto es lo que podemos decir acerca de esos años de silencio. Yo no creo que Jesucristo se haya ido a la India, eso ya es por convicción y es por fe, que se haya ido Jesucristo a la India, ¿verdad?, allá con un Dios pagano como Buda, ¿verdad?, que pues, sinceramente era un humano normal, no como Jesucristo. Entonces, esto era, digamos, para poder hablar un poquito del silencio bíblico. No sé si ustedes tienen algún comentario acerca de esto, o ustedes quieren aportar un poquito de lo que he dicho acá en esta hora acerca del silencio bíblico. ¿Alguien que quiera comentar o querer añadir algo más? Bien pueda. Pues nada más apoyando lo que usted mencionó, hermano, que yo sí leí un libro, igual que sí que Jesucristo habían dicho que se había ido por allá a la India y que estaba con los budas, ¿verdad? Pero dicen que no, que Jesucristo en todo fue obediente a sus padres. Entonces, si él fue obediente, pues él estaba consigo, con sus papás, a las tradiciones judías. No tiene sentido, no tiene lógica lo que dicen ellos. Pero Sí. son comentarios. Exactamente. Y fíjense, gracias hermana. El texto que recién leíamos de Lucas, estamos hablando que Jesucristo estaba en el templo y él mismo le dice, no, en los casos no es verdad necesario estar en los negocios de mi padre. O sea, Jesucristo estaba desde pequeño empapado ya con lo que eran los negocios. Mateo 13, no lo vamos a leer, se lo voy a leer. Mateo 13, 55 dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama María, su madre y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todos sus hermanos con nosotros? ¿Dónde pues tienen todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús le dijo, no hay profeta ni honra sino en su propia tierra y en su casa. Estamos hablando que también Jesús tenía hermanos, pues, o sea, ellos tenían familia, tenían, ¿verdad?, ese tiempo de convivencia entre ellos. Entonces es necesario que nosotros comprendamos que las personas que son incrédulas, las personas ateas, las personas escépticas que no creen en Jesús, van a querer como meternos a nosotros, ¿verdad? ¿Qué pasó durante todos esos años de silencio? Bueno, yo creo por fe que Jesucristo estuvo en el templo, aprendiendo, creciendo en sabiduría, estuvo con sus padres, como nuestra hermana nos decía, era obediente a sus padres, igual, él tenía un oficio, igual que su papá, era carpintero, entonces tuvo que haber trabajado para poder mantenerse durante todo ese tiempo. Y podemos decir esas cosas en ese momento. Vamos a avanzar. Dígame, hermana, dígame. Hermano, yo tengo una pregunta que me tiene en duda. Sí. Cuando dice aquí, y él crecía en sabiduría y en estatura y en gracia, pero mi duda es, cuando aquí el registro está cuando nació, fue aquí lo encontramos con el nacimiento de Jesús en Mateo. Entonces, aquí está hablando de su crecimiento. Entonces vino a nacer aquí en Mateo y habla aquí de su crecimiento. Yo estoy confundida ahí, hermano.
Estamos hablando que el Evangelio de Mateo con el Evangelio de Marcos, con el Evangelio de Lucas, son básicamente, hablan básicamente de lo mismo. Son datos paralelos. Si Lucas, por ejemplo, a veces no escribe algo, Mateo lo complementa. O si Marcos también, por ejemplo, no dice algo, como que lo amplía, digamos, Lucas. Entonces se complementa tanto el libro de Mateo cuando habla del nacimiento, y Lucas también nos habla lo mismo, que él estaba creciendo en sabiduría. Entonces simplemente son complementos, hermanas. No hay ninguna diferencia, ningún vacío ahí en cuanto al nacimiento de Jesucristo. Ok. No sé si... Bueno, pues. Avanzamos. La geografía de los evangelios. Vamos a ir a esa parte que es también bastante bonita. Jesús inicia su ministerio. Y Jesús va a iniciar su ministerio con el contemporáneo Juan el Bautista. ¿Sí? Estamos hablando que Jesús, ¿verdad?, es contemporáneo con Juan el Bautista. Y en la Biblia nosotros vamos a encontrar que Juan el Bautista se le conocía así, ¿verdad? Porque la palabra viene también de bautizador, por eso se conoce como Bautista. Voy a hacer un paréntesis aquí dentro de las ramas de la Iglesia de Cristo, porque de la Iglesia de Cristo somos nosotros, pero en Estados Unidos hubo un movimiento, voy a hacer un paréntesis, un movimiento llamado Movimiento de Restauración. Y hubieron varias iglesias de Cristo, por ejemplo, entre ellos los anabautistas, dicen uno, los soldados de Cristo, etc. Y dentro de esa rama, como he dicho, están los anabautistas que se conocen como los rebautizadores. Bueno, anabautista, en este caso, ¿verdad?, bautista, significa bautizador. Y Juan, ¿verdad?, significaba eso, el que bautizaba. Y Jesucristo, ¿verdad?, fue pariente de este predicador, de este bautizador llamado Juan. Vamos a Lucas capítulo 3, 18 al 20. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes, el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodia, mujer de Felipe, su hermano, y de todas las maldades que a Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel. Ahí está, ¿verdad? Estos dos Herodes se estaban peleando, ¿verdad? Herodes de Antipas y Herodes de Felipe. Le había quitado la esposa, pues, al otro, pues, a la cuñada en ese caso. Y Juan, pues, no tenía pelos en la lengua, y él les estaba reprochando esa relación que tenían y le estaba encarando. Más adelante nosotros podemos leer que, pues, ¿verdad?, Herodías pidió la cabeza de Juan, y usted conoce el desenlace. Pero Juan, ¿verdad?, fue contemporáneo de Jesús. Cuando Jesús empieza su ministerio, Juan también estaba empezando a predicar, y lo hacía de una manera contundente, lo hacía de una manera bastante grande. Acá tenemos un mapa, espero que lo podamos ver. En la flecha 1, acá donde tengo la manita, ¿verdad?, Jesús, ¿verdad?, va a ser bautizado. Y esto, ¿verdad?, está en Lucas capítulo 3, versículo 21 al 22. ¿Alguien lo quiere leer? Y Juan 3, 23. Amén. Amén. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, y el cielo se abrió, y sucedió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Ahí está, ¿verdad? Jesús va de Nazaret y se encuentra con Juan. Juan estaba bautizando, y pues el mismo Jesús, ¿verdad?, viaja hacia el sur para poder ser bautizado. Algunos dicen que Jesús fue bautizado donde dice aquí, no sé si pueden lograr ver el mapa, donde dice Enón, aquí donde tengo la manita, acá donde dice Salim, ¿verdad? Y ese, ¿verdad?, este Enón y Salim, pues era muy caudaloso para poder bautizar, ¿verdad?, a alguien. Y Juan 3:23 lo confirma. ¿Quién tiene Juan 3:23? Amén. Sí.
Juan bautizaba también en Enor, junto a Salim, porque había ahí muchas aguas y venían y eran bautizados. Para cualquier persona que dice que no necesitamos agua para ser bautizados, Juan bautizaba también con Salim. Ahí, amén. ¿Verdad? Cualquiera que nos refute a nosotros que no necesitamos mucha agua para ser bautizados, pues allí, ¿verdad? Para ser bautizado dice que había muchas aguas, o sea, es necesario el agua para ser bautizado. Después que Jesús es bautizado, ¿verdad? Estamos hablando que pudo haber sido bautizado en Salim o en Enón, Jesús viaja al desierto. Estamos hablando que viaja acá a esta área donde dice el número 2 y se marcha al desierto por 40 días. Estamos hablando de Lucas capítulo 4, versículo 1 al 13. Estamos hablando que ahí era de la tentación de Jesús. Estamos hablando después que es bautizado, después que tiene esa confirmación, después que tiene esa bendición, después de ser bautizado se va al desierto y ahí es sentado, acá donde está el número 2, en esta parte de Judea. Es interesante que cuando uno se convierte a Cristo, pareciera que las cosas van a ser bien lindas y van a ser mucho mejor. Y es cuando a veces uno es más sentado. Jesucristo es el ejemplo vivo, ¿verdad? Que ahí pues, sinceramente, fue tentado en toda forma. Fue tentado por el diablo. Así lo dice Lucas 4, 9 al 13. ¿Verdad? Lucas 4, 9 al 13. Luego Jesús regresa a el número 4, donde dice Capernaum. La Biblia lo registra como Capernaum, ¿verdad? Pero el nombre es Capernaum o Capernaum, está bien, hermano. Eso son temas de traducción y son los diferentes nombres que reciben los lugares. En este caso, Capernaum, ahí, ¿verdad? Jesús regresa a Galilea y se encuentra en Betábara, donde enlista a sus discípulos, donde él empieza a llamar a sus discípulos, estando en ese lugar de Capernaum. Y luego acá donde está Caná, como habíamos dicho, Jesús asiste a una fiesta y ahí, ¿verdad? Tiene su primer milagro. Todos esos eran los lugares geográficos donde Jesús andaba y permanecía. Estamos hablando que eran recorridos de 130 kilómetros y eso eran a pie. Y esto es lo que hacía Jesús durante su vida. Luego se va a Capernaum, como hemos dicho. Tenemos esta mapa de el mar de Galilea, lo podemos ver, ¿verdad? Debemos ver los lugares más importantes donde Jesús, ¿verdad?, anduvo durante su ministerio. Y estamos hablando de los lugares más importantes donde Jesús se movió. Por ejemplo, Jesús se cree que vivió en esta área también cerca de Capernaum, ¿verdad? Y también en Capernaum enseñaba y sanaba y expulsaba demonios. O sea, ese lugar de Capernaum, o Capernaum, como dice ahí donde está el número 1, Jesús, ¿verdad?, hizo como su base de poder trabajar y poder hacer su ministerio en esta área llamada Capernaum, donde está el número 1, y todo eso cerca del mar de Galilea. Ahí Jesucristo enseñaba, sanaba, expulsaba demonios y ahí hacía pues su ministerio. Mateo 11:23. Y tú, Capernaum, que eres levantada hacia el cielo, hasta el Hades, serás habitada, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido dichos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Gracias. Interesante este versículo. Yo les estaba diciendo que Jesús hizo como su base esta ciudad de Capernaum y hacía maravillas, y hacía milagros, y hacía señales, y hacía tantas cosas, pero el pueblo no se arrepentía. Entonces Jesús le hace una analogía y hace una comparación con Sodoma. Sodoma y Gomorra era una ciudad perversa, era una ciudad mala, una ciudad bastante terrible. Y Jesús hace la comparación con eso. Si dice que si Sodoma hubiera tenido esa oportunidad que Capernaum tuvo, pues ¿verdad? Esto, ¿verdad? Se hubieran arrepentido, sinceramente, y se hubieran convertido, ¿verdad?, ante Jesús. Capernaum era una ciudad importante en el ministerio de Jesús. Vamos al número 2, Corazín, ¿verdad? Algunos dicen con la Z, Corazín, pero vamos a hacerlo como lo hacemos aquí en El Salvador, Corazín.
Vamos a ver un texto ahí mismo en Mateo 11:21. Mateo 11:21. Dice, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Otra vez vuelve a hacer la misma comparación, ahora con otras dos ciudades que vamos a ver más adelante, con Tiro y con Sidón, que estaban en la costa del Mediterráneo, estas dos ciudades de Tiro y Sidón. Y usa esa expresión, ¿verdad? Ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, dice. Si hubieran hecho los milagros igual que pues habíamos igual que en Capernaum, y lastimosamente estaban teniendo a Jesús ahí en vivo y a todo color, estaban teniendo al Señor de señores, pero aún así eran bastante rebelditos. Tenemos acá también otra ciudad, ya hemos visto Betsaida, ¿verdad? Ya el mismo versículo que leíamos ahorita menciona a Corazín y menciona a Betsaida, pero es importante mencionar que también Felipe, Andrés y Pedro eran de esta ciudad llamada Betsaida. Juan 1:44, no lo vamos a leer pero Juan 1:44 lo podemos añadir a este versículo de esta ciudad llamada Betsaida. O sea, era una ciudad importante porque llama a 3 discípulos y era una ciudad donde Jesús estaba trabajando. Número 4, Gergesea. Acá donde dice Gergesea, donde lo pueden ver en el mapa, aquí estamos viendo la mano, aquí está la manita, Gergesea. Gergesea es el lugar donde posiblemente se desahogaron el hato de cerdos de la tierra de los Gadarenos. Ahí posiblemente en esa ciudad de Gergesea fue donde los marranitos se fueron al precipicio. Sigamos. Número 5, Tiberias. Tiberias era de Herodes Antipas, ¿verdad? Y esta ciudad, pues Tiberias, fue nombrada así pues, por Tiberios, César Augusto Tiberios, el emperador romano. Esta ciudad, y además también el lago de Galilea fue nombrado el lago de Tiberias. Número 6, Magdala. Tenemos a la ciudad de Magdala, el número 6. Se cree, probablemente esto no es bíblico, no está registrado en la Biblia, pero se cree que Magdala era la ciudad donde María Magdalena, pues ella era el lugar donde ella pues residía, ¿verdad? Esta ciudad de Magdala. Se cree que no hay registro bíblico, no les puedo dar un texto porque no lo hay, donde María Magdalena pues se crió. Tenemos acá el número 7, que es también el lado noroccidental del sitio, ¿verdad? Se cree que ahí, ¿verdad?, estaba la montaña de las bienaventuranzas. Ahí se cree que se dio, aquí donde está el número 7, en Genazaret. Genazaret se cree también que ahí, ¿verdad?, en Genazaret estaba el monte de las bienaventuranzas. El número 8, que nota el lugar, posiblemente el lugar de la multiplicación de los panes y de las peces. Fue acá, en este lugar donde está ubicado el número 8, donde se cree que se dio la multiplicación de los panes. Esto está registrado en Juan 6, del 1 al 5. Juan, capítulo 6, versículo 1 al 5. Pero no lo vamos a leer por razón de tiempo. Estamos hablando que Jesucristo, este fue su primer año de ministerio. En cuanto geográficamente hablando, sucedió en la parte norte de Palestina, en lo que era Galilea, el mar de Galilea, y cerca de su ciudad natal, Nazaret. Es importante mencionar, con esto voy a cerrar este punto, es importante mencionar que, ¿verdad?, su primer año lo desarrolla donde él se crió, en la ciudad de Nazaret. Y a veces nosotros leemos la Biblia y hemos leído estos versículos, hay de ti Betsaida, hay de ti Corazín, hemos leído acerca de Capernaum, pero solamente lo hemos leído. Ahora yo creo que ustedes tengan la mapa como una fotografía acerca, ¿verdad?, de dónde pudieron estar estos lugares. Yo tenía una pregunta, hermano. Entonces, por eso el mar de Galilea se conoce también como el mar de Genesaret. Así es, ¿verdad? Genesaret también significa como
significa como una arpa, ¿verdad? Como arpa, ¿verdad? Entonces tiene la forma como una arpa, por eso se llama también Genazaret. Así es, hermano. El mar de Galilea tiene ese nombre de Genazaret, o también tiene el mar de Tiberias. Así también se conoce. Gracias, hermano. Con gusto. Vamos al libro de Lucas 3:23. Lucas 3:23. Hermanos, no quiero confundirlos, pero quiero aclararles que hemos visto un año de ministerio de Jesús. Jesús empieza su ministerio, y todo lo que vimos nosotros anteriormente en Galilea, digamos, fue su primer año de ministerio. Hay más eventos, obviamente, pero en estos que hemos visto están resumidos. Quiero que usted vea este texto. Vamos al libro de Lucas, primer libro de Lucas. No, ¿verdad? Bueno, sí, podríamos decir que el primer libro, porque tiene otro libro, Lucas, que hay el libro de Hechos, pero se llama Hechos. Vamos a Lucas, capítulo 3, verso 23. Amén. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Así es, amén. ¿Cuántos años tenía Jesús cuando comenzó su ministerio? Mi edad, hermanos. 30. Gracias. 30 años, ¿verdad? Él tenía 30 años cuando comenzó su ministerio. El primer año de Jesús se desarrolla en Galilea, como nosotros, digamos, lo hemos visto. En el libro de Mateo y Marcos, nosotros vemos que le da cambia, digamos, el panorama, y Jesucristo ya no está solamente en Galilea, ni en la parte de Nazaret, sino que Él sale de su territorio, sale de su conformidad, de su confort, sale de su parte donde él conocía. Y qué bonito es cuando un lugar donde uno conoce. Por ejemplo, yo he vivido en Tegucigalpa. El primer año que viví en Tegucigalpa me sentía como un tremendo desconocido. Pues no había vivido ahí. Después viví en Panamá, igual, ¿verdad? No conocía. Después viví en Guatemala, el lugar no conocía. Y después uno se va adaptando. Y a veces uno tiene miedo de salir de su ciudad. Jesucristo acá sale de su confort, sale de lo que era la parte donde él estaba, digamos, bien, porque la parte norte eran tierras paganas. Entonces vemos acá por qué Jesús sale de la ciudad, sale de su lugar acá, porque ya acá la parte de Tiro y Sidón ya no le pertenecían a la Palestina, ya no le pertenecían a la tierra de Palestina, era parte de otro territorio. Y Marcos, el Evangelio de Marcos, a nosotros nos da un itinerario de lo que hizo Jesús, digamos, afuera, estando fuera de lo que era su país o de sus lugares de confort. Y vemos que en el número 1, acá, ¿verdad? Tenemos a Tiro, tenemos a la parte de Tiro, que está en la costa del mar Mediterráneo. Y allí, ¿verdad? Jesús cruza la frontera y se queda en Tiro para sanar a la hija de una mujer llamada Sirofenicia, porque Tiro y Sidón le correspondían a un territorio que se llamaba Fenicia, por eso se llama Sirofenicia, esa parte. Entonces allí Jesús, ¿verdad?, sana a la hija de esta mujer. Marcos 7, 24 al 30. Y esta porción de la escritura de Marcos 7 también está registrado, creo que en el libro de Lucas. Marcos 7, 24 al 30. Es un gran sermón acerca de cómo Jesús le predica alcanza pues también a otros que no son necesariamente fuera o están dentro de su grupo selecto, dentro, digamos, acá, pues, de los suyos, sino que va a predicar afuera y va a otros que no son de él. Vamos a leer el Marcos 7, 24 al 30. Quien lo tenga, por favor, léalo. Levantándose de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo pusiese, pero no pudo esconderse. Sí. Hasta el 30. Perdón, hermano, hasta el 30. Sí, amén.
Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se encontró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de la migaja de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Este es un gran sermón que Jesucristo a nosotros nos da. Hay muchos puntos y lecciones que nosotros podemos abordar. Por ejemplo, la humildad de la mujer, ¿verdad? Simplemente es cierto, ¿verdad? Que también los perritos, ¿verdad?, comen de las migajas que caen de la mesa de su amo. Entonces vemos un ejemplo de humildad. Además vemos un ejemplo de adoración en esta mujer a Jesucristo. Entonces Jesucristo sale fuera de su lugar para ir a alcanzar a otras personas y poder, ¿verdad?, ir rescatarlas también, como lo hacía allá en Galilea, de sanar, de hacer milagros y señales, y Jesús va y lo hace también afuera. Después viaja de Tiro a Sidón, y de Sidón viaja a lo que era a esta parte de Cesarea de Filipos, Bethsaida, a esta ciudad de Hipos, que le pertenece a lo que era Decápolis. Ya en ese viaje, ¿verdad?, en Cesarea de Filipo, es donde Pedro se cree que le dice que Jesús es el Mesías, acá en lo que es en Cesarea de Filipo. Vamos a Marcos 8, 27 al 30. Marcos 8, 27 al 30. Salieron Jesús y sus discípulos por la aldea de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros alguno de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Amén. Entonces en Cesarea de Filipo se da este argumento, ¿verdad?, que quién era el Hijo, ¿verdad?, del hombre. Vamos a ver acá la distancia que recorrió brevemente de Tiro a Sidón, por ejemplo. De Tiro a Sidón hay unos 35 kilómetros aproximadamente. Todo esto lo recorrió Jesús. Y estamos hablando que esto se dio en el segundo año de su ministerio. Ya habíamos visto que el año del ministerio de Jesús, el primer año lo desarrolla en Galilea. Ahora Jesús está fuera y parte del primer año lo desarrolla en lo que era acá, y la distancia entre Tiro y Sidón era una distancia de 35 kilómetros. La distancia de Capernaum a Tiro, estamos hablando que hay una distancia de 56 kilómetros. Acá de Capernaum a Tiro. Entonces, estos son los recorridos que Jesús hacía, viajando. Y luego tenemos de Sidón, acá, esta parte de Sidón, a Cesarea de Filipo. Estamos hablando ahí que hay unos 45 kilómetros de distancia, aproximadamente. Y de Cesarea de Filipo a Bethsaida, estamos hablando que hay unos 39 kilómetros. Son las distancias que Jesús recorría. Y para ir cerrando y culminando, tenemos los viajes de Jesús registrados, digamos, en el Evangelio de Juan. Todos los anteriores, todos los recorridos anteriores, Galilea y fuera de Galilea, son recorridos que están registrados en Mateo, Marcos y Lucas. Ahora, vamos a ver, para ir combinando la geografía de Jesús en el Evangelio de Juan. Y esto se da casi los dos últimos años de ministerio. Estamos hablando del año 32 y el año 33 después de Cristo. Entonces, vamos a ver acá los viajes que Jesús hizo. Y tal vez usted dice: qué montón de líneas, todo eso, ¿verdad? Aquí hay un juego en El Salvador que se llama Tripachuca, que son se ponen un montón de numeritos y usted lo empieza a unir y unir y unir, y después pues parece todo un montón de líneas enredadas, y así parece este mapa. Pero yo quiero que usted se concentre en lo que hacía, ¿verdad? En el punto número 1, acá donde dice
Jerusalén. Bueno, Jesús visita Jerusalén para la Pascua antes de iniciar su ministerio. Esto fue antes de iniciar su ministerio, visita Jerusalén. Vamos a Juan capítulo 2, versículo 13 al 15. Estaba cerca la Pascua de los judíos y vio Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas ahí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Ahí es cuando, ¿verdad?, vemos que Jesús hace esa visita en tiempo de la Pascua. Se cree, ¿verdad?, que pues estaban vendiendo las cosas, ¿verdad? Tenía que ser puras las cosas que se vendían en el templo. Estamos hablando de los animales y hacían un negocio bastante chuco ahí. Vendían animales, digamos, con algunos defectos, etcétera. Y Jesús en esa visita, ¿verdad?, cerca de la Pascua, pues hizo esta reprensión, rebotar las mesas, etc. Luego, ¿verdad?, Jesús se fue con sus discípulos a Judea y estuvo ahí, ¿verdad?, con ellos bautizando. Estamos hablando de Juan capítulo 3, versículo 22. Amén. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo ahí con ellos y bautizaba. Sí. Acá en la parte 2 es la tierra de Judea. En este lugar estamos hablando que Jesús estuvo con sus discípulos y allí también realizaron, según la palabra, ¿verdad?, muchos bautismos. Ahí dice que estuvo ahí con ellos y bautizaba. Eso estamos hablando acá en la parte número 2 del numerito, y estamos hablando que ahí, aunque no está marcado, pero ahí está el río Jordán cerquita, ¿ya?, de ese lugar. Luego viaja a Samaria, acá en donde está el número 3, a la parte que se llama Sicar, y ahí, ¿verdad?, la antigua Siquén, y ahí se da pues un evento bastante importante en Juan capítulo 4. ¿Ya? En Juan capítulo 4 estamos hablando que eso es en Samaria, en Siquén. Ahí estamos hablando que está el pozo de Jacob, ¿verdad? Y pues tenemos ahí, ¿verdad?, ese lugar importantísimo en Sicar, en Samaria. Luego él regresa a Caná de Galilea. Jesucristo regresa acá a la parte norte, donde dice Caná de Galilea, ¿verdad? Y ahí, ¿verdad?, está pues por un tiempo. Luego Jesucristo vuelve otra vez a Jerusalén, y en esa visita pues hay una fiesta, la fiesta de los judíos. Puede haber sido la fiesta de los tabernáculos, y si gusta podemos ver Juan 5:1. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y vio Jesús a Jerusalén. Ahí está, ¿verdad? Entonces, Jesús viajaba constantemente a Jerusalén por diferentes actividades. Dentro de esas actividades estaba contemplada la fiesta. Ya habían visto que Jesús había estado en Jerusalén para la Pascua, pero vuelve a esta fiesta, y se cree que era la fiesta de los tabernáculos. Yo creo que se acuerda usted cuando iniciamos el curso de esta historia de geografía bíblica en este periodo, que estábamos viendo cómo vivían los antiguos, o cómo vivían, por ejemplo, los antepasados, y ellos vivían en tiendas. Ellos celebraban una fiesta llamada la fiesta de los tabernáculos, y pudo haber sido esta fiesta. Y para ir cerrando, porque tenemos muchas cosas más que decir, tenemos a Betania. Jesús regresa a Betania, en donde pues sabemos nosotros que resucitó a Lázaro. Acá en este lugar donde está el lugar llamado Betania. No sé si lo puede ver en el mapa acá, ¿verdad?, donde está la manita, aquí en el sur. Jesús regresa a Betania porque ahí, ¿verdad?, fue donde resucitó a Lázaro. Y esto está registrado en el libro de Juan capítulo 11. No vamos a leer porque usted conoce la historia. Pero, ¿verdad?, sale de Betania y se va a Efraín, ¿verdad?, a ese territorio. Vamos a Juan 11:54. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de ahí a la región contigua, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó ahí con... Sí, la fama de Jesús había crecido. Y Jesús, como se movía en todo ese territorio de Israel, algunos ya pues empezaban a confabular contra él. Entonces Jesús se ocultaba, digamos, y se iba, digamos, a las partes desérticas.
después que resucita a Lázaro de Betania, pues él decide irse a esta parte desértica llamada Efraín. Y concluyendo el día de ahora, les voy a juntar estos mapas en el material. Entonces usted va a tener estas gráficas y podemos ver que ustedes espero que les pueda tener. Ya como era Jerusalén en los días de Jesús, era una ciudad pues bastante importante. Jerusalén, estamos hablando de acá donde está el punto este de Jerusalén. Jerusalén se había convertido, digamos, como la parte de referencia de los romanos. Era un lugar donde ellos pues podían gobernar y tenían sus súbditos y ellos podían tener libremente su religión. Y acá, ¿verdad? En esta parte que se llama Jenin, esta parte de Jenin corresponde a la parte de Samaria. Y ahí, ¿verdad? Se cree que en esta aldea fue donde Jesucristo no fue bien recibido. Jesucristo no fue recibido o no se le quería dar un lugar para poder hospedarse. Y esto está registrado en Lucas 9, 51 al 56. Lucas 9, 51 al 56. Esta parte donde dice Jenin, correspondía a la parte de Samaria, y Jenin era una aldea que correspondía ahí a esa ciudad de Samaria, y se cree que ahí Jesucristo pues no fue bien recibido. Lucas 9, 51 al 56. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no la recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Excelente. Interesante esta parte donde cualquiera, ¿verdad? Yo creo que aquí existe el deseo de poder desquitarse, y los discípulos de Jesús pues querían que descendiera, ¿verdad?, fuego, ¿verdad?, así como hizo Elías, dice la palabra. De caso estamos hablando de Jacobo y Juan, y se cree que fue en ese lugar. Para ir cerrando, estamos hablando ya en los últimos días del ministerio de Jesús, y esto sucedió en Samaria, pero tenemos un evento en Jericó, acá donde dice Jericó. Este Jericó es una ciudad importante en el tiempo de Josué. Estamos hablando de los muros de Jericó. ¿Se acuerdan ustedes de ese evento bíblico? ¿Verdad? Pero en Jericó, así como se derribaron muros, también se derribaron las barreras del pecado. Y vamos ahí al libro de Marcos 10, 46 al 52. Marcos 10, 46 al 52. Y en Jericó, Jesús encuentra a un personaje pequeñito. Ustedes ya saben de quién estamos hablando. A un personaje que se subió a un árbol. A un personaje, ¿verdad? Pues ahí que también tenemos a Bartimeo, ¿verdad?, que fue sanado. Tenemos a Lucas, tenemos en Jericó dos eventos. Tenemos a Zaqueo, y también tenemos en el libro de Marcos registrado la sanación de Bartimeo. ¿Quién tiene los versículos que pueda dar la lectura? Amén. Amén. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Excelente. El milagro que Jesús hace ya en su último día de su ministerio en Jericó, la sanación como había hecho ya en otros lugares, había sanado a ciegos, a mudos,
a personas que no podían caminar, pero también, como les decía, se da el ejemplo de este personaje pequeño llamado Zaqueo, ¿verdad? Que Jesús entró a Jericó, dice la palabra, y iba pasando por esa ciudad. Así dice Lucas 19, 1 al 10. Concluyendo, y eso creo que lo vamos a ver, se lo voy a mandar. Jesús concluye su ministerio, ¿verdad? Y Jesús muere. Y dentro de la geografía bíblica, nosotros tenemos esta gráfica, este mapa de las apariciones de Jesús ya resucitado. Tenemos los lugares donde Jesús resucitó, por ejemplo, el camino de Emaús, el monte Tabor, Betsaida. También tenemos los lugares cerca del templo, de los sepulcros, etc. Quiero mencionar que Lucas, Mateo, Marcos y Juan, ¿verdad?, registran estos eventos de la resurrección, pero el libro de Hechos, estimados hermanos, con Pablo, nos hace más la ampliación acerca de los registros de las apariciones de Jesús ya resucitado. Así que el fin del discurso es este: teman a Dios, guarden sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, tanto el bien como el mal. Ánimo, fuerza, bendiciones totales. No queda nada más la geografía de los viajes del apóstol Pablo. Primero Dios, por fe, lo vamos a concluir la próxima semana. Así que me despido de ustedes esta noche, hermanos. Les quiero en el Señor. Dejamos, si tienen preguntas, por favor, guárdenlas y háganmelas el siguiente jueves, ¿verdad? Desesperado. Que Dios los bendiga. ¿O quién irá a esos matrimonios acabados? Pues el niño que está solo y sin hogar, esperando que alguien le ame. Oh, hombres de valor, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados, hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador.